Vamos a resolver el siguiente examen parcial. Para ir directo al ejercicio que usted desea ver, en la descripción del video está el minuto exacto de la resolución de cada ejercicio. El ejercicio 1 nos dice en el espacio vectorial R3 sean los vectores B, U sub 1 y U sub 2, halle A y exprese el vector B como combinación lineal de los vectores U sub 1 y U sub 2. Entonces lo que vamos a hacer es escribir el vector B como combinación lineal de los vectores U sub 1 y U sub 2, de esta manera. Luego vamos a reemplazar, ¿no?, los vectores que tenemos en el ejercicio. De esta manera tenemos esa combinación lineal. Luego vamos a realizar la multiplicación de un escalar por un vector, en este caso lambda 1 por el vector 1, 0, 2. La multiplicación de un escalar por un vector se realiza de la siguiente manera. El escalar multiplica cada componente del vector, teniendo así el siguiente vector resultante. Lambda 1 por 1, lambda 1. Lambda 1 por 0, 0. Lambda 1 por 2, 2 lambda 1. De la misma manera realizamos para esta otra operación. El escalar lambda sub 2 por el vector 2 menos 1, 3. Teniendo así el siguiente vector. 2 lambda sub 2 menos lambda sub 2 y 3 lambda sub 2. Y en el lado derecho seguiría siendo el mismo vector. Después vamos a sumar estos dos vectores, teniendo así este vector resultante. La suma de vectores se realiza sumando componente a componente respectivamente, es decir, primer componente con primer componente, teniendo así lambda 1 más 2 lambda sub 2. Segundo componente sería 0 menos lambda sub 2, lo que nos da menos lambda sub 2. Tercer componente, 2 lambda sub 1 más 3 lambda sub 2, lo que nos da 2 lambda sub 1 más 3 lambda sub 2. Y en el lado derecho sigue el mismo vector. Ahora vamos a igualar los términos que tenemos en cada componente en ambos vectores. Entonces, primer componente del vector que tenemos en el miembro izquierdo con el primer componente que tenemos con el vector que tenemos en el miembro derecho, formando así la siguiente ecuación. Luego, segundo componente con segundo componente, tenemos la siguiente ecuación. Y tercer componente con tercer componente tenemos la tercera ecuación, formando así un sistema de ecuaciones lineales. Ahora vamos a resolver el sistema de ecuaciones mediante el método de eliminación de Gauss. Para ello escribimos la matriz ampliada, en donde en el lado izquierdo tenemos la matriz de coeficientes, que son prácticamente los números que multiplican a cada una de nuestras incógnitas en cada una de las ecuaciones. Prácticamente son los de color azul, ¿no? Y donde tenemos simplemente, por ejemplo, lambda 1, vemos que está multiplicado simplemente por 1 y como se sobreentiende, no lo anotamos, ¿no? Y cuando no tenemos la incógnita, anotamos directamente 0. En el lado derecho tenemos los términos independientes, 2a y 1, ¿no? Lo ponemos en el lado derecho de la matriz ampliada. Comenzamos con el proceso de escalonamiento. La primera fila va a ser nuestra fila pivote, entonces la copiamos de la misma manera. Nuestro elemento pivote es el 1. Entonces tenemos que hacer ceros por debajo de ese elemento. Aquí ya tenemos un 0, entonces la segunda fila va a ser la misma, pero podemos aprovechar en multiplicarle por menos 1 para que este elemento sea positivo. De tal manera que tenemos la segunda fila como 0, 1 y menos a. Para la tercera fila tengo 1 y tengo 2. Para que el resultado me dé 0, tengo que multiplicar por menos 2 a la fila 1 y sumarle la fila 3. De tal manera que la fila resultante es 0, menos 1 y menos 3. Ya tengo ahora debajo de mi elemento pivote todos los elementos iguales a 0. Lo que corresponde es tomar este elemento de esta diagonal y hacer ceros por debajo. Tengo 1 y tengo menos 1. Entonces la operación que puedo realizar es sumar la fila 2 más la fila 3. Las dos primeras filas van a ser las mismas y la tercera fila es a la que vamos a aplicar esa operación, teniendo así la fila 0, 0, menos a, menos 3. Por tanto, de la última matriz, ¿no?, de la última fila, vemos que si a es igual a menos 3, si a es igual a menos 3, ese término se va a hacer igual a 0, ¿no? De tal manera que si aplicáramos rango, el rango de A va a ser 2 y el rango de la ampliada va a ser 2. Y el número de incógnitas va a ser 2. Entonces, el sistema tendría solución única. Por lo cual, también podemos decir que el vector B puede escribirse como combinación lineal
de U sub 1 y U sub 2, porque evidentemente vamos a poder obtener un valor de lambda 1 y un valor de lambda 2. Ahora, si A es igual a menos 3, nuestra última matriz que nos ha quedado aquí nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Reemplazamos con A igual a menos 3. Podemos continuar escalonando hacia arriba de esta diagonal. Tendríamos 1 y tendríamos 2. Entonces multiplicamos por menos 2 a la fila 2 y le sumamos la fila 1. De tal manera que las dos últimas filas van a ser las mismas, pero la primera fila va a ser igual a 1, 0, menos 4. Como vemos que aquí, en esta diagonal, todos los elementos son iguales a 1, lo que está por debajo y por encima son iguales a 0, entonces significa que hemos llegado a la solución del sistema. Y escribimos de la siguiente manera. La primera fila sería lambda 1 más 0 por lambda 2 igual a menos 4, lo que sería, simplificado, lambda 1 igual a menos 4. La segunda fila, 0 por lambda 1 más lambda 2 igual a 3, lo que sería lambda 2 igual a 3, que sería la solución del sistema. Finalmente, anotamos el vector B como combinación lineal de U sub 1 y U sub 2, donde lambda 1 era menos 4 y lambda 2 es 3. El ejercicio 2 nos dice, forman una base en el espacio R4, los vectores U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub 4 y U sub 5. Ya de entrada podemos decir que no forman una base en el subespacio, porque la dimensión del espacio vectorial es 4, y aquí me está proporcionando 5 vectores. Entonces podemos decir que no tenemos que tener mayor número de vectores en un conjunto de vectores que sea mayor al a la dimensión del espacio vectorial. Es decir, si el espacio vectorial en este caso es 4, como máximo puedo tener en un conjunto de vectores 4 vectores. Y estos 4 vectores tienen que ser linealmente independientes para formar una base. Si tengo 5, 6, es decir, más de 4 vectores, directamente yo puedo decir que los vectores no forman base en el espacio, porque si tuviese en este caso 5, ¿no? Uno de esos 5 vectores son linealmente dependientes. De todas formas, vamos a ver, vamos a calcular y vamos a confirmar esto. Expresamos los vectores como combinación lineal del vector nulo. No escribimos la combinación lineal de los 5 vectores igualados al vector nulo. De igual manera que en el ejercicio anterior, reemplazamos cada vector que tenemos como dato en el ejercicio, realizamos la multiplicación del escalar por el vector, lo cual nos da como resultado este vector, ¿no? De la misma manera para los demás vectores, teniendo así estos resultados. Luego lo que hacemos es sumar esos 5 vectores en el miembro izquierdo, teniendo este vector, que está escrito en manera vertical, ¿no? Luego lo que hemos hecho es igualar ambos miembros, de tal manera que se nos forma un sistema de ecuaciones lineales, en este caso un sistema homogéneo, ¿no? Luego, lo que hemos hecho es resolver el sistema. Entonces, este sistema también lo vamos a resolver por el método de Gauss. Escribimos la matriz ampliada asociado a este sistema de ecuaciones, aplicamos operaciones entre filas, de tal manera que vamos a escalonar la matriz y vemos que al final nos queda esta matriz. Puesto que el rango de A, en este caso es 4, ¿no? Si calculamos el número de filas que son diferentes de la fila nula, considerando simplemente este lado izquierdo, mientras que el rango de la matriz ampliada, considerando el lado derecho, también es 4, pero el número de incógnitas que tenemos es 5. En este caso, el sistema va a tener múltiples soluciones, ¿no? Como decimos aquí, el sistema de ecuaciones lineales es indeterminado y tiene múltiples soluciones. Por tanto, los vectores son linealmente dependientes, porque no todos los lambdas van a ser iguales a 0, ¿no? Vamos a tener una variable libre, por lo cual los vectores son linealmente dependientes y por tanto los vectores no forman base en el espacio R4. Ejercicio 3, hallar la base y dimensión de el subespacio S sub 1 intersección S sub 2 y S sub 1 más S sub 2, ¿no? En el espacio vectorial R4, si los subespacios son, y nos dan ahí de S sub 1 un conjunto generador, y de S sub 2 nos dan
lo que son las ecuaciones que rigen el subespacio S sub 2. Entonces, para calcular la operación S sub 1 intersección S sub 2, debemos tener las ecuaciones lineales que rigen cada subespacio vectorial. Tenemos las ecuaciones que rigen el subespacio vectorial S sub 2, pero no tenemos las ecuaciones que rigen el subespacio S sub 1, solo tenemos un conjunto generador. Entonces, a partir del conjunto generador, vamos a obtener las ecuaciones lineales del subespacio S sub 1. Entonces, hacemos el cálculo de las ecuaciones lineales del subespacio S sub 1. Para ello expresamos los vectores de nuestro conjunto generador como combinación lineal de un vector genérico, ¿no? Reemplazamos, ¿no?, los vectores que tenemos de nuestro conjunto generador en una combinación lineal y luego realizamos la multiplicación de un escalar por un vector, como hemos indicado anteriormente. Sumamos los dos vectores y luego igualamos, ¿no?, componente a componente de cada vector, y de esa manera se forma este sistema de ecuaciones. Luego resolvemos el sistema de ecuaciones por el método de Gauss, escribiendo la matriz ampliada asociada a ese sistema. Aplicamos operaciones entre filas. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro elemento pivote 1 y todos los elementos que tengo por debajo son también 1, ¿no? Lo que corresponde para que nuestra operación de 1 con 1 nos dé 0 es multiplicar a la fila 1 por menos 1, de tal manera que menos 1 más 1 va a ser 0. Entonces aplicamos esa operación tanto para la fila 2, fila 3 y fila 4. De esa manera, debajo de nuestro elemento pivote, estos elementos son iguales a 0. Lo que corresponde es tomar el siguiente elemento de esta diagonal, que en este caso sería menos 1, y hacer ceros también por debajo, ¿no? Aquí tengo menos 1 y aquí tengo 0. Entonces, para la tercera fila tengo menos 1 y tengo menos 1. Lo que podría hacer es multiplicar por menos 1 a la fila 2 y sumarle la fila 3. De tal manera que menos por menos me va a dar más 1, menos 1 me va a dar 0. Aplicamos esa operación simplemente para la fila 3 porque la fila 4 ya tengo en el segundo elemento, ¿no?, de la cuarta fila, ya tengo un 0. Entonces va a ser la misma fila. Entonces, de las dos últimas filas, tenemos las siguientes dos ecuaciones. De la tercera fila tenemos la ecuación menos y más z igual a 0. Y de la cuarta fila tenemos la ecuación menos x más u igual a 0, ¿no? Es decir, si estas dos expresiones se hacen iguales a 0, nuestro sistema va a tener solución, ¿no? Por tanto, nuestro subespacio S sub 1, ¿ya?, son todos los vectores con componentes x, y, z y u que pertenecen al espacio vectorial R4, tal que, y ahí ingresamos las dos ecuaciones que hemos obtenido, ¿no? Ingresamos prácticamente todas las ecuaciones, ¿ya?, todas las filas que en el lado izquierdo todos los elementos se han hecho iguales a 0. Si este elemento, por ejemplo, hubiese sido 0, también hubiésemos ingresado esta otra ecuación, menos x más y igual a 0, ¿no? En el caso que ninguna de estas filas, ¿no?, hubiesen sido la fila nula, entonces no habría ninguna ecuación que rige el subespacio S sub 1. Y podríamos asumir que S sub 1 es todo el espacio vectorial R4. Ahora sí, una vez que tenemos tanto las ecuaciones que rigen al subespacio S sub 1 como las ecuaciones que rigen al subespacio S sub 2, podemos calcular la operación S sub 1 intersección S sub 2, escribiendo en un sistema de ecuaciones tanto las ecuaciones de S sub 1 que hemos obtenido y también las ecuaciones de S sub 2. Resolvemos el sistema de ecuaciones por el método de Gauss, escribimos la matriz ampliada, nuevamente aplicamos operaciones entre filas, ¿no?, de tal manera que vamos a escalonar la matriz y de esa manera vamos a obtener esta nueva matriz ampliada, ¿no?, que está reducida habiendo aplicado operaciones entre filas. Podemos continuar aquí escalonando hacia arriba, pero ya es evidente la solución del sistema, ¿no? Si esta matriz lo llevamos nuevamente a su forma de sistema de ecuaciones, vemos que la cuarta fila, que va a ser nuestra cuarta ecuación, va a ser en este caso 2u igual a 0. Despejando u va a ser igual a 0. Como u es igual a 0, en la tercera fila aquí se va a hacer 0. Entonces vamos a tener menos z igual a 0. Entonces z es igual a 0.
Como z es igual a 0, reemplazamos en la segunda fila, que es nuestra segunda ecuación, y tenemos que menos y es igual a 0. Por tanto, y es igual a 0. También sabíamos de la cuarta fila que u es igual a 0. Entonces, en la primera fila reemplazamos u igual a 0 y tenemos menos x igual a 0. Por tanto, x es igual a 0, ¿no? Eso se puede resolver de manera directa, ¿no? Simplemente viendo que podemos ir despejando una incógnita en cada fila. Entonces, de esa manera obtenemos esta solución. Como nuestra solución, en este caso, es el vector nulo, ¿no? Y el vector nulo no forma base de ningún conjunto de vectores, por tanto, la base de S sub 1 intersección S sub 2 es el conjunto vacío. Y la dimensión de S sub 1 intersección S sub 2 es 0. Para calcular S sub 1 más S sub 2 debemos tener un conjunto generador de cada subespacio vectorial. Si nos fijamos en el ejercicio que nos han dado, en el enunciado, tenemos en este caso, vamos a ir al ejercicio, tenemos en este caso, para el subespacio S sub 1 ya un conjunto generador, pero para S sub 2 simplemente nos han dado las ecuaciones lineales que rigen el subespacio S sub 2. Entonces necesitamos un conjunto generador de S sub 2. Por tanto, entonces vamos a calcular un conjunto generador del subespacio S sub 2, ¿no? ¿Cómo lo tenemos ahí, no? Vamos a calcular un conjunto generador de S sub 2. ¿De qué manera? Mediante las ecuaciones que tenemos en el subespacio S sub 2. Lo escribimos como un sistema de ecuaciones, resolvemos el sistema de ecuaciones por el método de eliminación de Gauss, ¿no? Escribiendo la matriz ampliada asociada a este sistema. Aplicamos operaciones entre filas para poder reducir esta matriz a esta forma y de esa manera, como tenemos en este caso esta matriz reducida, lo podemos llevar a su forma de sistema de ecuaciones. De esa manera, la primera fila sería x más 0 por y más 0 por z más u igual a 0, ¿no? Lo que sería de manera simplificada x más u igual a 0. Segunda fila sería y más u igual a 0. Y tercera fila sería z más u igual a 0. Ahora, definimos a u como nuestra variable libre. U va a ser igual a r, donde r es un parámetro, para todo r que pertenece a los reales. El vector solución del sistema de ecuaciones es entonces x va a ser igual a menos r, y va a ser igual a menos r, z va a ser igual a menos r y u es igual a r, ¿no? ¿De dónde hemos obtenido eso? Reemplazando u igual a r en todas las ecuaciones. De la primera ecuación, si despejamos x, x va a ser igual a menos r. De la segunda ecuación despejamos y va a ser igual a menos r. Y de la tercera ecuación despejamos z, z es igual a menos r. De esa manera hemos obtenido este vector solución. De este vector solución podemos factorizar el parámetro r, sacándolo fuera del vector. De esa manera obtenemos este vector, el menos 1, menos 1, menos 1, 1. Y este vector es una base de nuestro subespacio S sub 2. Y la dimensión de S sub 2 entonces sería 1, ¿no? Porque una base de S sub 2 tiene un vector. Ahora que tenemos una base de cada subespacio, vamos a hacer el cálculo de S sub 1 más S sub 2, escribiendo ambas bases, tanto de S sub 1 como de S sub 2, en una sola matriz. Escalonamos esa matriz para determinar si tenemos vectores que son linealmente dependientes, es decir, algunas filas que en realidad son vectores, que sean tal vez linealmente dependientes. En este caso escalonamos y vemos que las tres filas, que son tres vectores, son linealmente independientes, porque las tres son diferentes del vector nulo, ¿no? El vector nulo tiene todos sus componentes iguales a cero. Entonces, ese vector no forma base con ningún conjunto de vectores. Como en este caso los tres vectores son diferentes del vector nulo, consideramos a los tres vectores como una base del subespacio S sub 1 más S sub 2. Y la dimensión de S sub 1 más S sub 2 va a ser igual a 3, porque nuestra base tiene tres vectores. Ejercicio 4. Sea la transformación lineal del espacio vectorial R2 al espacio vectorial R
Nos preguntan si es transformación lineal, t de xy igual a valor absoluto de x menos y. Entonces, para ello necesitamos verificar dos condiciones. Definimos primeramente dos vectores u y b que pertenecen a nuestro conjunto R2 y también un escalar lambda que pertenece a R. La primera condición que debe cumplir es que la imagen de la suma de dos vectores, u más b, tiene que ser igual a la suma de las imágenes tanto de u más b. Entonces, la imagen de u más b, que sería la suma de esos dos vectores, de componentes x sub 1 más y sub 1, x sub 2 más y sub 2, tiene que ser igual a las imágenes de ambos vectores de manera separada, ¿no? Entonces, si aplicamos esta definición, vamos a tener que esta imagen va a ser igual a valor absoluto de x sub 1 más y sub 1 menos x sub 2 menos y sub 2. Y en el lado derecho, si calculamos las imágenes de manera separada, del primero sería x sub 1 menos x sub 2, más valor absoluto de y sub 1 menos y sub 2. Evidentemente, ambos miembros no son iguales, es decir, este lado no es igual a este, ya que si hacemos la operación de la suma de todos estos términos y aplicamos el valor absoluto, va a ser diferente a calcular el valor absoluto de estos dos términos y sumar, ¿no? Dándonos tanto valores reales, podemos verificar aquello. Por tanto, no cumple la primera condición. Para la segunda condición, tenemos la multiplicación de un escalar lambda por la imagen del vector u es igual a la imagen del producto de lambda por u. Entonces, si reemplazamos aquello, ¿no? Digamos que el vector u tiene componentes x1 y x2 y aplicamos esta definición, vamos a tener lambda por el valor absoluto de x sub 1 menos x sub 2. En este caso es diferente a calcular el valor absoluto de lambda por x1 menos lambda por x2, ¿no? Prácticamente porque si x1, x2 o el valor de lambda toma tanto valores negativos y positivos y o positivos, el resultado va a ser diferente si es que el escalar lambda está fuera o dentro del valor absoluto. Por tanto, no cumple. Como no cumple ambas condiciones o no cumple siquiera alguna de ellas, podemos decir que T no es transformación lineal. Ejercicio 5. Sea la transformación lineal de R2 a R2, tenemos la siguiente transformación. T de xy es igual a 2x menos y menos 8x más 4y. Lo que nos piden es hallar el núcleo e imagen de la transformación, una base y dimensión tanto del núcleo como de la imagen, y también nos piden demostrar que el vector 1 menos 4 pertenece a la imagen de la transformación lineal. Vamos a resolver los dos primeros incisos, primeramente hallando el núcleo de la transformación. Para ello lo que podemos hacer es escribir, ¿no?, la transformación lineal e igualarlo al vector nulo. Esto que nos quiere decir es lo siguiente. Cualquier vector que pertenece al núcleo de la transformación, su imagen siempre va a ser el vector nulo del conjunto de llegada. En este caso también es R2. Entonces, T de xy es igual a este vector que tenemos aquí. Entonces, lo reemplazamos, ¿no? Después lo que vamos a hacer es igualar ambos vectores, ¿no? Ambos componentes de ambos vectores, de tal manera que se va a formar el siguiente sistema de ecuaciones homogéneo. Resolvemos el sistema de ecuaciones, en este caso simplemente podemos multiplicar por 4 a la ecuación 1 y sumarle la ecuación 2, de tal manera que 4 por 2, 8, menos 8, 0, ¿no? Se elimina la variable x en la segunda ecuación, 4 por menos 1 me da menos 4 más 4 también es igual a 0, y 4 por 0 es 0, más 0 es 0, quedándome simplemente una sola ecuación. Por tanto, el núcleo de la transformación va a ser a todos los vectores de componentes x, y que pertenecen al conjunto de partida, tal que la imagen de esos vectores, ¿no?, que pertenecen al núcleo, su imagen siempre va a ser el vector nulo del conjunto de llegada, tal que nos queda esa ecuación que tenemos ahí, ¿no? 2x menos y igual a 0. Ahora,
Lo que nos piden también es una base y dimensión del núcleo de la transformación. Entonces, como simplemente tenemos esta ecuación, vamos a definir una variable libre, porque tengo una sola ecuación y dos variables. Entonces, necesito definir una variable libre. En este caso, voy a definir como variable libre a x, que va a ser igual a r, donde r es un parámetro para todo r que pertenece al conjunto de los reales. Entonces, y, ¿no? Si x vale r, despejo y de esta ecuación, y va a ser igual a 2r. Por lo que el vector solución es x igual a r y y igual a 2r. De este vector, si factorizo r, es decir, lo saco afuera, voy a tener el vector 1, 2. Y este vector 1, 2 forma base del núcleo de t. Y la dimensión del núcleo de t va a ser 1, ¿no? Porque tengo un vector en mi base del núcleo de t. Ahora voy a hallar la imagen de la transformación. De igual manera, ¿no? Escribo la transformación igualando ahora no a un vector nulo, sino a un vector genérico a, b, ¿no? Un vector que pertenece al conjunto de llegada. T de x y es igual a 2x menos y, menos 8x más 4y, ¿no? Lo que nos han dado en el ejercicio, la transformación que nos han dado en el ejercicio. Igualamos componente a componente en ambos vectores y tenemos el siguiente sistema de ecuaciones, que es, si nos damos cuenta, el mismo sistema que hemos resuelto para el núcleo, ¿no? Solo que en el lado derecho ya no es 0, 0, sino A y B. Como es el mismo sistema, podemos aplicar incluso las mismas operaciones entre filas, en este caso entre ecuaciones, que hemos aplicado para el otro sistema, que es el mismo, ¿no? Aplicando aquello, tenemos ahora en el lado derecho 4a más b, ¿no? En la segunda ecuación. Entonces, decimos que la imagen de T son todos los vectores de componentes A, B que pertenecen al conjunto de llegada, que también es R2, tal que ese vector A, B es la imagen de algún vector B del primer conjunto, ¿no? Del conjunto de partida. Tal que tenemos esta ecuación, ¿no? Que es justamente la que tenemos aquí. También nos piden una base y dimensión de la imagen de T. Entonces, como tengo una sola ecuación, también necesito definir una variable libre. Esa variable libre yo lo voy a definir para A. A es igual a R, ¿no? Donde para todo R, que es nuestro parámetro, R pertenece a los reales. Entonces, B va a ser igual a menos 4R. Despejando de esta ecuación B, B es igual a menos 4R. Por lo que el vector solución va a ser A igual a R y B igual a menos 4R. De este vector factorizo R y me queda el vector 1 menos 4. Por tanto, una base de la imagen de la transformación es el 1 menos 4. Y su dimensión, evidentemente, es 1. Por último, el tercer inciso nos decía verificar que el vector 1 menos 4 pertenece a la imagen de t. Entonces, para ello, escribimos t de x y igual a 1 menos 4. Es decir, algún vector que no conozco todavía de componentes x, y, su imagen es el vector 1 menos 4. Reemplazo t de x y con la definición que nos han dado en el ejercicio, 2x menos y, menos 8x más 4y. Igualo componente a componente, nuevamente se forma un sistema de ecuaciones, resuelvo el sistema de ecuaciones, ¿no? Y de esa manera veo que simplemente me queda una sola ecuación. Como me queda una sola ecuación y tengo dos variables, evidentemente este sistema va a tener múltiples soluciones. Entonces, esto muestra que si x toma cualquier valor, siempre habrá un valor correspondiente para y que satisface la ecuación. Esto implica que el vector 1 menos 4 pertenece a la imagen de t. Es decir, si x, por ejemplo, vale 1, ¿no? Entonces voy a tener 2 menos y igual a 1. Despejando y, esto va a ser igual a 1, ¿no? Entonces siempre voy a tener tanto un valor para x como un valor para y para poder obtener la imagen 1 menos 4, ¿no? Por tanto, el vector 1 menos 4 pertenece a la imagen de la transformación. Además, este vector, si nos fijamos, es una base, ¿no? De nuestra imagen de t, es decir, con este vector yo puedo generar la imagen de la transformación.